Hoy vivimos en un país mucho menos democrático, mucho más autoritario, menos libre, menos feliz, con más angustia y con mucha más crueldad. Esa es la Argentina de hoy, 11 de junio de 2025. Llegó justo en estas casualidades históricas la condena, la confirmación de una condena absolutamente ilegal, una condena fundada en el no derecho, una condena que no tiene nada que ver con lo que diga la Constitución ni el Código Penal, una condena que inaugura una nueva era de la Corte Suprema, que si en 1930 había dejado un fallo histórico y que 100 años después lo recordamos, porque convalidó el primer golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, ahora 100 años después, la Corte Suprema nos deja este fallo histórico que deja en libertad condicionada a todos. ¿Libertad condicionada a qué? Bueno, estás libre siempre y cuando cumplas determinada condición, que es no poner en discusión a un sector del poder económico que es el que maneja el Poder Judicial. No vayan a creer que estos tres personajes que hoy están en la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, son los que manejan esta situación. Ellos son instrumentales. Pueden estar ellos hoy, mañana hay otros. El problema es que ese lugar tan importante, que es la cúspide del Poder Judicial, trabaja para un sector del poder económico. Y no es de ahora. Simplemente revisen cuántos grandes empresarios fueron presos por cometer delitos, por evasión, por contrabando, por deberle guita al Estado. Simplemente quédense con el caso de Mauricio Macri, que también la Corte Suprema lo hizo zafar de una causa de contrabando, que también el Poder Judicial hace más de 20 años que demora la deuda que tiene con el Estado, y que también el mismo Poder Judicial ni siquiera lo llama indagatoria por haber querido perdonarle la deuda del correo a su familia. El Poder Judicial está cooptado por la élite empresarial, hace muchos años. Busquen también cuántos empresarios hay presos por haber comandado una dictadura, porque la dictadura no la comandó Videla, la comandó José Alfredo Martínez de Oz. Y Martínez de Oz murió en su casa. Videla murió en la cárcel. Esa Corte Suprema ahora inaugura la era de la libertad condicionada, que es que si vos ponés en discusión e incluso tenés logros respecto de cómo se tiene que comportar la élite empresarial, vas a ir en cana. Eso dice el fallo de ayer. No tiene nada de legal, no tiene nada de jurídico, no llamen abogados, no hay nada que explicar. En la Facultad de Derecho no se enseñan estas cosas. Para entender esto tienen que ir a la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Un sello de presión y de lobby, creado por Héctor Mañeto, de Clarín, creado por Paolo Roca, del Grupo Techín, con fuerte presencia de Luis Pagani, de Arcor, y donde están los principales empresarios de este país, que son los que deciden todos los días cuánto cuesta tu comida, cuánto cuestan tus medicamentos, cuánto cuesta tu alquiler, cuánto cuesta tu luz, tu gas, tu agua, cuánto cuesta tu vida. Y son los que manejan, efectivamente, tu libertad, y ahora vuelven a demostrar la libertad de todos. Una libertad condicionada. Eso no es democracia. No es democracia. Democracia es que las políticas económicas se definan en las elecciones, votando. Cuando un grupo de jueces que oficia de instrumental de ese poder económico decide quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato, lo que está decidiendo es qué políticas económicas se pueden llevar adelante y cuáles no. Por ende, el lawfare, que es este neologismo que junta law, que es guerra en inglés, con warfare, que es guerra, no es un tema judicial, es un tema económico. Las causas judiciales son la táctica, la persecución,
la deshumanización, las proscripciones, eso es táctica. La estrategia, que es más a largo plazo, tiene que ver con los balances de esas empresas. Y tiene que ver también con lo que entendió muy bien ese poder económico, que es la legitimidad de que ellos concentren toda la plata que vos no tenés. Para que eso tenga legitimidad, tenían que encontrar un discurso de que en realidad no la tienen ellos, la tienen los políticos. Que los chorros son los políticos. Que toda la que te falta a vos, la tiene Cristina guardada. Que se robó un PBI, que se robó todo, que choreó. Y en los últimos 10 años, ese poder económico hizo una inversión de guita en medios. No es que cada uno tiene su medio, tienen un medio en particular, que es el Grupo Clarín, que es el vocero de todo ese sector. Donde Roca, Pagani, Galperín, los Brown, todos esos invierten plata para tener en el Grupo Clarín un vocero de sus intereses. Invierten en jueces y fiscales, hasta los llevan a pasear cada tanto, al lago escondido. Invierten en espías. Tienen buenas relaciones con la Embajada de Estados Unidos. Y esas 4 patas son las que conforman el lawfare para decirle a cualquiera que ponga en discusión su política económica, vas a ir en cana. Y decía una palabra muy importante que es la palabra legitimidad. Instalan que la que te falta la tiene la política cuando la que te falta la tienen ellos. Que están acumulando fortunas absolutamente desproporcionadas y que a nivel histórico nunca habíamos vivido. Nunca vivimos en la historia el nivel de desigualdad que hay entre los súper ricos y el resto de la sociedad, ni en el feudalismo. Y eso necesita cierta legitimidad, y para esa legitimidad invierten. Y ayer, como se dice en el sistema financiero, tomaron ganancias. Ayer finalmente le dijeron a la Corte Suprema ponerle el gancho a un fallo que diga, nadie se mete con nosotros. Nosotros somos los dueños. Y si alguien, como hizo Cristina cuando fue presidenta, se le ocurre explicarle a la sociedad que eso se puede cambiar, no nos vamos a olvidar y la vamos a meter en cana. Porque los gobiernos de Cristina presidenta, que hay que repasar y revisar y acordarse, lo que hicieron fue eso, no solo discutir cómo se reparte la guita, qué pasa con nuestros recursos naturales al reestatizar YPF, qué pasa con nuestro sistema financiero al modificar la Carta Orgánica del Banco Central, qué pasa con nuestra ciencia al crear un Ministerio de Ciencia, qué pasa con nuestras armas, se recuperó fabricaciones militares en esa época, qué pasa con el sistema de medios, que hay que democratizarlo y se impulsó una ley de medios, qué pasa con los derechos, qué pasa con los jubilados, todo eso se discutió. Y en algunos casos hubo avances más grandes, menos grandes, en algunos no. Lo que es seguro es que no hubo retrocesos en términos democráticos. Y que se empezó a repartir más la riqueza. Y eso quedó en la cabeza de millones de argentinos. Y este sector, que leyó mucho más a Gramsci que por ahí sectores nacionales, populares de izquierda, cree en la batalla cultural y tiene tiempo y paciencia para llevarla adelante. 12 años de lawfare, de 2013 hasta hoy. De a poquito lo fueron surciendo, con tapas, con programas de televisión, diciendo que Cristina tomaba decisiones por ser mujer y por sus hormonas, habilitando que se apedreara su despacho, poniéndole una pistola en la cabeza, armándole causas, metiéndose con su familia, con su hija menor de edad. Y ayer tomaron ganancias. Ayer le dieron por lo menos el broche final de esta etapa. Pero es una etapa.
no solo porque Cristina no va a dejar de hacer política por estar presa, es joven, es sana y va a seguir, sino porque, si uno mira la historia, ha pasado ya otras veces. Los golpes de Estado en la Argentina tuvieron que ver con estas mismas discusiones. A Perón lo derrocan en el 55 por esto mismo. Por creer que podía haber una Argentina con mercado interno, una Argentina industrial, con universidades públicas y gratuitas, con desarrollo científico. Desarrollamos la energía nuclear, con producción propia de aviones, con una intervención del Estado en las exportaciones para derivar la magia de nuestro suelo hacia el desarrollo del resto del país. Y frente a eso, hubo un sector que bombardeó la Plaza de Mayo. Al día de hoy no sabemos cuántas personas murieron. Y terminó dando un golpe que mandó a Perón al exilio. Y lo tuvo 17 años afuera. Pero esos 17 años hubo resistencia. Y esa resistencia logró que Perón volviera. Y decía al principio lo curioso en términos históricos que caiga justo en la semana del 9 de junio, 9, 10, 11 de junio, porque es la semana de Operación Masacre. Lo dijo Cristina el otro día, haciendo alusión a esto. Operación Masacre fue el nombre de un operativo policial por el cual aquella dictadura de 1955-56 quiso frenar un levantamiento encabezado por los generales Valle y Tanco. Y para eso salió a secuestrar gente y a fusilarla. Esos fusilamientos, una parte de civiles, fueron en unos basurales en José León Suárez. Hoy hay una escuela. Hoy hay una escuela. Y hubo un fusilado que vive, hubo varios en realidad, y eso llevó a Rodolfo Walsh, que se enteró de esa historia, a escribir la obra más maravillosa del periodismo argentino, que es el libro que lleva su nombre. Pero además, quiero traer la historia, sobre todo porque hoy seguramente muchos de los que están escuchando están tristes, están angustiados y no ven salida. Y debe haber de todo, gente que tiene un cariño excepcional por Cristina, desde lo político, desde lo humano, desde el amor. Seguramente muchos de ustedes ayer se angustiaron y lloraron y se sintieron un poco desamparados, pensando qué hacer, pensando que se terminó todo. Y es bueno repasar la historia para ver que no. No significa que esto sea algo menor, esto que pasó es muy grave. Y va a ser sobre el cuerpo de Cristina, y va a ser sobre el cuerpo de millones de argentinos, que como bien dijo ella ayer, por esto no van a volver a comer, por esto no van a volver a tener medicamentos, por esto no van a aumentar las jubilaciones, por esto los científicos no van a tener buenos sueldos, por esto el Garrahan no va a poder seguir funcionando. Nada va a mejorar para millones de argentinos con la prisión de Cristina. Y obviamente ayer y seguro hoy, y además este impasse de 5 días, el momento va a ser muy duro también, el momento de ver cuando Cristina efectivamente se presente a cumplir su pena, va a generar mucho dolor y tal vez desánimo, y es entendible en este momento. Pero por eso a mí me gusta traer la historia, y creo que es importante, porque volviendo a Walsh en 1968, cuando estaban llevando adelante un periódico que se llamaba el periódico de la CGT Los Argentinos, una experiencia muy importante, escribió una frase que dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Creo que es una frase importante para lo que viene, porque efectivamente los mismos titiriteros de este fallo son los dueños de todas las cosas. Y son los que quieren que no se mire para atrás,
Que no se recuerde que este fallo es por lo que hizo Cristina como presidenta. Que no se recuerde que el peronismo fue proscripto y perseguido. Y que no se recuerde que frente a esa persecución, esa proscripción, esos fusilamientos, esos encarcelamientos durante todo el siglo XX, hubo resistencia. Inorgánica, orgánica, de todo tipo. Hay historias maravillosas de la resistencia peronista. Y que no tiene que ser solo peronista también. Esto es incluso más amplio. Pero nunca en estos 80 años desde que existe el peronismo, que cumple ahora, de 1945 al 2025 van 80 años, no desapareció. Y no va a desaparecer ahora, por más de que sea un día complicado. Repito, no, se me quedé sin sinónimos, pero un día de angustia, de desánimo, de decir, che, que ayer tendría que haber habido más gente y no hicimos esto, no hicimos lo otro. Es un día de reflexión, de juntarse. Van a ser días duros. Pero hay que aprender de la historia. Porque si no pasa esto que escribía Rodolfo Walsh. Si te limitás a ver lo que dicen las clases dominantes, los dueños de este fallo, vas a pensar que la historia terminó hoy. Y esto recién empieza. Y nos toca como generación afrontarlo. Y cada uno desde su lugar hacerlo. Los que estamos en un medio de comunicación, desde el periodismo, los que están en un partido político, en una organización sindical, en un centro de estudiantes, los que están en un hospital, en una salita, los que tienen un comercio, los que tienen una fábrica, los que tienen una industria. La resistencia peronista no la hicieron solo los diputados y los senadores. Repito, fue extremadamente inorgánica y funcionó. Esto recién empieza. Y no está separado, como bien escribía Walsh, de las luchas anteriores, de las experiencias colectivas. Tómense el rato que necesiten para respirar, para tomar fuerza, para abrazarse. Ninguno es de amianto. Y todos los que vivimos también esa época en la cual Cristina fue presidenta, nos duele en términos emocionales. Si la política fuera solamente racional y todo el mundo se comportara racionalmente, Milei no sería presidente. Ni Macri hubiera sido presidente. Y se votaría a gobiernos que desarrollen el mercado interno, la industria, el comercio, la Argentina crezca, se desendeude. Bueno, no todo es racional. Hay una parte emocional, irracional. Y la tenemos todos. Bueno, mi mirada sobre todo esto es a laburar la angustia, a laburar el desánimo, miremos la historia, miremos las lecciones de la historia, y eso lo que enseña es que no se terminó nada con este fallo de la Corte Suprema. Eso es lo que pretenden los dueños de ese fallo. Va a depender de nosotros como generación de que eso no sea así. En este contexto, la noticia de esta semana, si no fuera por este fallo, voy a hacer un breve paréntesis para volver, tendría que ser la deuda. Tendría que ser la deuda. Y también hay que mirar la historia. ¿Saben quién entró al FMI? No entró Perón. Perón se negó a entrar al FMI, que era uno de los organismos creados en la post-Segunda Guerra Mundial. Entró esa dictadura de 1956. Y empezó a tomar deuda. Y esta semana la noticia tendría que ser, si tuviéramos un país sin este poder judicial cooptado por el poder económico, que el ministro de Economía, Luis Caputo, nos va a endeudar por 9.000 millones de dólares de acá a fin de año. Ya eso sería un montón. Pero es el mismo Caputo que con Macri nos endeudó en 45.000 millones de dólares. Y que con Milei sumó 20.000 millones de dólares más, estos dos del FMI. Y que sumó 12.000 millones de dólares más del Banco Mundial. Y 10.000 millones de dólares más del BID. Y 2.000 millones de dólares más de un repo con bancos. Y 1.000 millones de dólares más con privados. Casi 100.000 millones de dólares nos cuesta Caputo. Y eso, y vuelvo a citar a Walsh, es el sometimiento a la miseria planificada de millones y millones de argentinos.
Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri, tomó la deuda con el FMI de forma ilegal. No hay expediente, la plata no ingresó al presupuesto, no tuvo control y se fugó toda. Y todo eso lo tiene Comodoro Pi y no mueve esa causa. Por esto estos temas no son judiciales, son de política económica. ¿Por qué avanza la causa contra Cristina y no avanza la causa contra Caputo? Pues estamos hablando de guita, de economía. Y el que hizo eso con Caputo se llamaba Nicolás Dujovne. Y es bueno repasar lo que decía Dujovne de qué país recibieron en 2015 Mauricio Macri, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, que fue el país que les dejó Cristina. Mira, ponelo. El gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Ese país recibieron en 2015. El país, las empresas y las familias desendeudadas. Bueno, no era negocio, porque hay un negocio con la deuda. Un negocio de sometimiento, un negocio de comisiones financieras y un negocio para Caputo y sus amigos. Y hace 10 años, del 2015 acá, que el proceso es inverso. De esos 10 años hubo 4 con Macri, después eso se frenó, el endeudamiento con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, y ahora se retomó. Y el personaje es el mismo, es Caputo. Y la persecución a Cristina tiene que ver con eso. Si vos no estás endeudado, sos más libre. Si vos no estás endeudado, tenés posibilidad de tomar decisiones. Hoy, millones de argentinos se están endeudando para comprar comida. Comida. Seguramente muchos de los que están escuchando están tarjeteando los fideos y después pidiendo un préstamo personal para pagar la tarjeta que usaron para tarjetear los fideos. Eso se llama distribución de la riqueza para arriba. La plata derrama para arriba, no derrama para abajo. Y lo reconocían ellos. Vamos ahora a lo que pasó ayer. La vamos a escuchar un poco a Cristina, hablando justamente de la Corte Suprema y de que en realidad no se trata de ellos. Mirá. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Tampoco crean que esto es Rosati con el celular diciéndole, hola Héctor, decime cómo hago. No funciona así. Ya se sabe lo que van a hacer, por eso los ponen ahí. Vos pones a alguien ahí, porque ya sabes cómo va a actuar. Y si no, se lo haces notar a través de tu sistema de medios, como pasó la última semana. El nivel de presión que ejerció el Grupo Clarín y todo el sistema de medios empresariales para que esto saliera, fue a la vista de todos, fue brutal y terminó ayer
con la confirmación de la condena. Y hace bien Cristina en marcarlo ahí. Y también, esta condena no tiene que ver con el Código Penal, con el Código Procesal, con la Constitución. Háganse la idea de que si en un despacho de los jueces hay una Constitución o un Código Penal, que son bastante gorditos, son simplemente para subir un poquito el monitor y que no les duela el cuello cuando están leyendo los portales. Porque leen los portales, los medios, no leen el Código Penal. Y leen también el calendario electoral, porque este año hay elecciones. Y lo que quieren es influir en las elecciones y proscribir a una persona que ya había anunciado que iba a ser candidata. Así lo contó Cristina ayer. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 19, ustedes no se acuerdan, pero un mes antes de oficializar las candidaturas a presidente para una nueva elección presidencial, nos sentaban en el banquillo de los acusados en esta misma causa, pero le cambiamos el escenario porque si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido que nos dio todo lo que somos y todos los honores que hemos tenido gane las elecciones. Bueno, efectivamente, ayer el Poder Económico decidió que una persona que dijo que iba a ser candidata no puede ser. Y además no puede ser de por vida. Aún si cumple estos 6 años de prisión, nunca más. Y es de vuelta una discusión, van a venir con las bibliotecas, qué sé yo, si vos tenés fuero desde que asumís la banca, desde que te presentás la lista, desde que fuiste votado. La verdad que si vos anunciás, yo voy a ser candidato, y te meten en cana, bueno, efectivamente hay una intervención sobre alguien que va a ser representante del pueblo. No es que simplemente por el hecho de anunciar candidato tenés fueros, pero yo creo que es una buena discusión. Porque si no, nadie puede anunciar nada. Porque anunciás que vas a ser candidato y te meten en cana. Ayer también, y me parece un dato a subrayar, Cristina, después de todo esto, después de que se conoció la confirmación de la condena, volvió a insistir con esto, que esta condena no le va a solucionar la vida a nadie. Mirá. Se equivocan además los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos, que es el seguir con procesos de destrucción y expoliación a los argentinos. Creo que se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. Y es un gran punto. Hay que ver cuánto le rinde a este poder económico que sostiene a Milei esta cuestión. Decís, bueno, toda la que no tenés se la llevó Cristina, que es un poquito el discurso. Bueno, Cristina ya está presa y ahora siguen sin comer. Sigue siendo cara la comida. Seguís sin poder pagar el alquiler. Seguís sin poder pagar la tarjeta. Entonces, ¿cómo lo van a explicar? Y también habló Cristina de el cepo al voto popular. Mirá. Al cepo Che. del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente.
El cepo al voto popular. Bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina. Proscripción. De verdad, ahora les voy a leer algunos de los tramos del fallo. Vamos directo a la imagen 97, Fer. Porque yo lo leí, tal vez ilusionado en que hubiera algo jurídico. No hay nada jurídico. Ahora les voy a mostrar algunos fragmentos. No hay nada jurídico. Simplemente hay una corte que a las apuradas, para no quedar tan mal en la historia y resolver esto utilizando el artículo 280 del Código Procesal, que le permitía dejarlo como está sin justificar, escribió 27 páginas de un mamarracho jurídico. Un mamarracho. Este párrafo es muy interesante, porque ustedes recordarán que todos los jueces y fiscales de esta causa están vinculados a Macri. Todos. Por ejemplo, el fiscal de primera instancia, Ignacio Máiquez, es el hermano del armador de las causas de Macri, que se llama Juan Bautista Máiquez. El juez de segunda instancia que revisó esto se llama Leopoldo Bruglia. Macri lo puso a dedo y sin concurso, sigue ahí. Los jueces y fiscales que hicieron el juicio oral jugaban juntos al fútbol en la quinta de Macri. Los jueces que revisaron ese juicio oral, Borinsky y Hornos, se juntaban con Macri. En el caso de Borinsky, 16 veces lo encontramos en la Quinta de Olivos. 16 veces, mientras todo esto sucedía. Y en el caso de la Corte, 2 de los 3 fueron puestos por Macri también por decreto y aceptando violar la Constitución. Y el otro, Lorenzetti, fue el que armó todo el lofer con Macri. O sea, todo eso es el derrotero del expediente. Bueno, ¿qué dice la Corte en este párrafo que les estoy mostrando? Dice, la defensa enuncia diversos hechos relativos a conexiones entre los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Así de cobardes son, perdón, hago un paréntesis, que no se animan ni a nombrar a Macri. Ponen ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Se reunían con Macri. Y dice, la defensa denuncia ciertos hechos relativos a conexiones entre jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sin indicar una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en esta causa en concreto. O sea, que encima de que nosotros acá en el Destape descubrimos que Borinsky se juntaba con Macri en Olivos y ponían que jugaban al pádel. Encima que encontramos eso, ¿qué pretenden? ¿Que tuviéramos un micrófono ahí y tengamos la de grabación de qué estaban hablando de las causas? Eso dice la Corte. Y dice, se trata en efecto de meras conjeturas, a partir de las cuales se invocan principios genéricos de independencia, imparcialidad e integridad. Ah, sí, mirá vos. 16 veces registradas del juez que confirmó todo esto, que se llama Mariano Borinsky, reunido con Macri en la Quinta de Olivos. 16. 6 veces Gustavo Hornos, entre Olivos y la Casa Rosada. Y la Corte dice, todo bien, porque ustedes no me demuestran que eso sea una señal de que haya perdido la imparcialidad. No, tranqui. Si la causa la empezó Macri, la impulsó Macri, la hicieron todos los jueces de Macri y los jueces de Macri se juntaban con él en Olivos. Pero no. Para la Corte no pasa nada. Otra de las cosas insólitas de todo esto tiene que ver con las pericias. Cristina en su momento dijo, ¿tienen dudas sobre la obra pública? Tomen, periten toda la obra pública. Entera, ¿eh? De mis 12 años. No hicieron eso. Lo mandaron a Iguacel a crear una oficina especializada en ver cómo perseguían la obra pública en Santa Cruz. Y encontraron 51 licitaciones, aprobadas por el Congreso además, o sea. Pero, ¿peritaron las 51? No, peritaron 5 nomás. 5 de 51 de miles que hay en todo el país. Obviamente la defensa de Cristina dijo, che, esto es una barbaridad. Bueno, para la Corte no, está bien, con 5 basta. Aún así no encontraron nada, ahora les voy a poner el testimonio de los peritos. Aún así no encontraron nada. Pero les quiero mostrar el fallo de la Corte porque dice esto. Bueno, dale, siga. Otra cosa que pasó en el juicio, a la vista de todos, fue que vos en un juicio, vos tenés que tener, para defenderte tenés que saber de qué se te acusa.
Entonces vos te defendés de las supuestas pruebas que hay en el expediente. Bueno, en el juicio metieron unas pruebas, supuestas pruebas, por la ventana, que eran unos chats, que estaban en otra causa, que no tenían que ver con la otra causa ni con esta, pero los metieron por la ventana el fiscal Diego Luciani, que jugaba al fútbol en la quinta de Macri. Y no la dejaron a Cristina defenderse de eso. Como si necesitara defensa, porque en esos chats no hay nada. No son chats de su teléfono, ella no interviene, se la nombra de costado y no dicen nada. Bueno, la Corte dice, no lograron demostrar ni se advierte cuál es el perjuicio concreto que les causó el hecho de que se haya incorporado al juicio parte de la prueba solicitada por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Ah, no, vos estás en un juicio, te meten pruebas por la ventana. No, pero no pasa nada. Tranquilo, dice la Corte. Y hay otra parte que ustedes saben que no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo. No se puede hacer dos juicios. O sea, hay uno y si no te gusta, fuiste. No puedes hacerlo de vuelta, a no ser que esté absolutamente viciado de nulidad, de un montón de cosas, como pasó con la causa AMIA, por ejemplo. No era el caso. Esto ya se había resuelto en la provincia de Santa Cruz y lo reabrieron durante el gobierno de Macri para llegar a una condena contra Cristina. ¿Y qué dice la Corte? No pasa nada. No aporta ninguna razón, no aporta razón legal alguna para justificar que en el marco de nuestro Estado de Derecho se le confiera a aquellos jueces locales el poder de decidir penalmente con efectos erga omnes, como postula la recurrente. O sea, ¿sabés qué? Esto ya estaba resuelto, nosotros lo reabrimos, pusimos todos jueces de Macri, pruebas por la ventana y peritajes incompletos. No pasa nada, siga, siga, y confirmó la condena. Un detalle quiero mostrar de esto para mostrar el nivel de involucramiento de Macri y de una mafia que armó todo esto. Les dije que esto se armó desde la Dirección Nacional de Vialidad. Ahí en Vialidad estaba Javier Iguacel, que fue uno de los que celebró ayer. Fer, te pido si tenés antes de eso el tuit de Iguacel, celebrado por Galperín, el que les pasé primero. Iguacel fue una suerte también de fuerza de choque del gobierno de Macri, que fue el que llevó adelante esta denuncia, y ayer lo celebró así, fueron 6 años desde la denuncia a la corrupción en vialidad, hoy finalmente se hizo justicia, esto es apenas la punta del iceberg de un sistema podrido, digamos nunca más a la corrupción, como hicimos con los golpes a la democracia, animémonos, y pone una foto así como un superhéroe en Comodoro Pi, tomándose un latte y con unas hojitas en la mano. Esto lo celebró, si ven abajo, y si no están en YouTube se los cuento, Marcos Galperín, el hombre más rico del país, pero que tiene domicilio fiscal en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina. Y puso gracias. Digo, por si necesitan más muestras de que esto es de interés de un sector del poder económico. No tiene nada de jurídico. Pero vuelvo a la denuncia, porque el que la escribió, el que le dio forma, se llama Ricardo Stoddart, que la verdad que yo me había olvidado de él, pero ayer se le ocurrió salir a dar entrevistas. Y dio una entrevista en Radio Rivadavia. Y decía esto, Ricardo Stoddart, el tipo que redactó todo esto que armaron Macri e Iguacel. Mirá. Como dicen, va a rechazar el recurso de queja interpuesto, porque corresponde que se rechace, porque no hay ninguna cuestión constitucional acá que revisar por la Corte. No solamente van a tener que cumplir la condena presos, sino que van a tener que devolver esos 22.600 millones que nosotros calculamos al momento de hacer la demanda civil, que hoy obviamente deben ser cerca de estos 90.000 que determinó la Cámara de Casación Penal. Este señor, cortito, no quiero que pase de largo, se llama Ricardo Stoddart. Él era el abogado de la multinacional Abertis. Abertis eran los socios de Macri en la autopista acá de Panamericana, el acceso norte y el acceso oeste. Dos empresas de la familia Macri, socias de Abertis. Él era el abogado de la multinacional, dueña de los peajes que tenemos acá en acceso norte y acceso oeste. Cuando llegó Macri, saltó del mostrador y se fue como director de jurídicos de vialidad. Y como director de jurídicos de vialidad, renovó esas concesiones hasta el 2030, garantizándoles $1.000 millones de ganancia garantizada por el Estado. Si no llegan a esa guita, con los peajes que te cobran, la va a poner el Estado Nacional. Y les hizo esa concesión a sus ex, o ex entre comillas, empleadores. Y este tipo está libre, Iguacel está libre, Macri está libre, y eso es corrupción. Eso es corrupción.
Y este tipo fue el que armó la causa por la cual Cristina terminó ayer condenada por la Corte Suprema. Ahora vuelvo al juicio, pero tenemos la posibilidad de conversar con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Axel. Acá Ari Lijala te saluda. Buen día, Ari. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Qué pensás, qué reflexionaste desde ayer? No, la verdad que una conmoción total, porque a veces hay como en este caso, desgracias y desastres que están anunciados o que son muy probables, pero yo creo que hay una parte de la cabeza que sigue creyendo que no se va a consumar algo tan tremendo, un ataque tan tremendo. Pero bueno, ocurrió. Lo cierto es que hacía días que venían preanunciando con diferentes trascendidos, con idas y vueltas, pero bueno, ahí está, acaban de hacer el desastre. Porque la verdad es que, como te escuchaba recién un segundito, condenan a Cristina en una causa absolutamente toqueteada y preparada para hacerlo sin pruebas y por fuera del derecho. Entonces, estamos ante una decisión política que conocemos algunos de los que la tomaron porque lo festejaron y porque lo celebraron ayer, porque participaron de la preparación, pero creo que hay vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y de la geopolítica en la condena de ayer de Cristina. Así que estamos ante un escenario, digamos, nuevo, ¿no? Nuevo, que esté con toda impunidad. Tomaron la decisión de hacer una condena sin pruebas y de llegar a este extremo. Así que bueno, estamos ante una etapa nueva. ¿Ves también la mano de un sector del poder económico detrás de esto? Indudablemente. Yo creo que fue AmCham que pidió directamente la condena y varias manifestaciones. Y después, obviamente, lo que no se puede dejar de tener en cuenta es que hace poco tiempo en Estados Unidos le sacaron el ingreso, la visa, el acceso a Cristina, que parecía que era algo que no tenía una conexión con otras cosas, pero bueno, esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión totalmente arbitraria y obviamente de magnitud internacional. Entendamos que hoy la derecha, la ultraderecha se ha convertido en una especie de club transnacional del que Miguel forma parte. ¿Y cómo hace cualquier dirigente político, vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, para tomar decisiones de Estado con una corte que te dice, si tomás una decisión de Estado que a estos sectores no les gusta, te metemos preso? Por eso, creo que tiene un carácter de intimidación y de disciplinamiento de la dirigencia política, indudablemente. Obviamente, que observamos que la condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable desde el punto de vista de las responsabilidades, absolutamente inexplicable. Más allá de que también no se encontraron ni subejecuciones ni desvíos de fondos en las obras que se analizaron, las obras se hicieron o siguieron el ritmo de ejecución de los pagos, así que bueno, ni siquiera hay algo para constatar o como en otros casos, a ver, una filmación, un hecho. Son obras que se pagaron a través de la provincia, cuando Cristina no era ni gobernadora ni funcionaria provincial, sino funcionaria nacional y además presidenta de la Nación. Presupuestos que estaban resueltos por el Poder Legislativo, estaban en la ley de presupuesto, y después una cadena de responsabilidades que es incompleta, que está rota porque no hay tales responsabilidades. No estoy diciendo habría que haber involucrado tal, pero de nuevo se la condena por algo que no existió o que seguro no está probado,
y con lo que no tuvo nada que ver. Y a través de un proceso absolutamente injusto, sin garantías de defensa. Así que bueno, tiene todos los condimentos para decir lo que vos estabas preguntando, que si no les gusta lo que hace determinado funcionario de dirigencia política, y en este caso estamos hablando de la que fue 2 veces presidenta de la Nación, te va a caer una condena aunque no tengas pruebas. Sí, no, es gravísimo desde el punto de vista de la democracia, más allá de la justicia y lo institucional desde el punto de vista de la democracia. Axel, y te hago una pregunta, porque hoy, nada, hoy hay mucha gente angustiada, dolida, desanimada por esta situación. ¿Cómo estás vos? Digo, saliendo del rol de gobernador, vos tenés un vínculo muy cercano a Cristina hace muchos años, muy personal además. ¿Cómo estás? Mira, últimamente, en estos últimos días, la estuve viendo y hablando con ella, pero creo que todos, primero en el papel de militante, de argentino, de simpatizante, de peronista, todo lo que uno reúne, y la verdad que, como te decía recién, en estado de conmoción, porque es como que lo que pone en cuestión esto es cuáles son las respuestas del poder ante la transformación o la mejora de las condiciones de vida del pueblo, y es esta, sanción, condena, y sin ningún elemento. Así que bueno, indudablemente desde el punto de vista personal, cada uno está tratando de comprender cuáles son todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Históricas. Creo que estamos ante un hecho histórico, hubo otro, no es el primero en la historia argentina, pero ante un hecho histórico donde el poder fáctico reprime a quienes quieren transformar la realidad en favor de la mayoría. Gobernador, buen día. Mariano Beldic lo saluda. Quería preguntarle hacia adentro del peronismo, ¿cómo queda ahora el partido? Teniendo en cuenta que su presidenta, bueno, va a quedar inhabilitada para poder competir finalmente en la elección, digo, sin ánimo de especulación ni nada por el estilo, pero ¿cómo queda desde lo emocional y cómo queda también desde, si se quiere, desde la estrategia, a su entender? Nada, desde lo emocional, la predisposición, creo que quedó demostrado en el día de ayer que buena parte de la dirigencia del campo popular expresó su condena a la condena, ¿no? Y un posicionamiento muy claro. Desde el punto de vista de los desafíos electorales, desde el punto de vista de las cuestiones de coyuntura, yo creo que bueno, que lo que esto da como conclusión es que hay que buscar la forma de articular y de oponerse tanto a la política de Milei, porque Milei tiene la responsabilidad, es Milei presidente cuando ocurre esto, así que indudablemente, más allá de que cada sector y el propio gobierno esté buscando cómo posicionarse y cómo sacarle jugo, cada sector de la oposición ante determinado público, pero me parece que el desafío más fuerte que tenemos es el verdadero desastre que está ocurriendo. Hoy leía que se están planteando nuevas privatizaciones, ventas de bienes del Estado, más endeudamiento, es decir que también está la responsabilidad y la obligación de todos los días y cada día hacerle frente a esta política e intentar ponerle límites, porque avanza y hay cosas que después no tienen respuesta, no tienen remedio, o son muy difíciles de revertir. Así que yo creo que en honor a esta circunstancia tan compleja, lo que hay que hacer es seguir buscando los modos de ponerle límite a estas políticas en todos los ámbitos y en todos los frentes, en el electoral por supuesto, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de cada provincia de Buenos Aires, también profundizar lo que nosotros llamamos el escudo, la red y el acompañamiento a los sectores que sufren y agredidos, que son prácticamente todos, ¿no? Hay poquitos que por
fuera de esto, obviamente muy poderosos y muy concentrados, pero poquitos. Sectores medios, profesionales, universitarios, artistas, jubilados, comerciantes, laburantes, jóvenes, viejos, no hay quien no esté sufriendo las consecuencias de las políticas de Milei. Me parece que, obviamente, tanto desde la perspectiva de lo que ocurrió y de la historia, como desde la perspectiva del presente, esto pretende asustar, amedrentar, desorganizar y disciplinar. Creo que la mejor respuesta es la contundencia en la defensa de los intereses que representamos, ¿no? Sí. Son los de las mayorías. En las últimas 48 horas que tuvo la posibilidad de estar presente allí en la sede del partido, donde estaba Cristina, donde estaban también otros referentes con los cuales por ahí no hubo mucho diálogo el último tiempo, ¿hubo posibilidad de conversar algo respecto a una estrategia unificada, pensando que va a haber una definición en las próximas semanas, no mucho más? Mira, en el día... Yo me junté con Cristina hace un tiempo, bueno, una semana, no sé, o poco, menos, para ya estar hablando de cuestiones de una lista conjunta, y bueno, pero no, la verdad que en estos días ahí en el J se estuvo hablando de esta situación y de cómo, de cómo hacerle frente, no, la verdad que no, pero indudablemente los tiempos también apremian, así que bueno, es algo que hay que abordar rápidamente, más allá de que en simultáneo sigue avanzando el plan de Milei, y van a aprovechar esto, ¿no? Van a aprovechar esto. Y al mismo tiempo también el acompañamiento y la solidaridad a Cristina, ¿no? Axel, una última, vuelvo un cachito para atrás, pero digo, ¿qué mensaje tenés para la militancia, o incluso excediendo la militancia? Hay mucha gente que ni siquiera es peronista ni kirchnerista, pero ve esta situación también con mucha congoja, con mucha angustia, y tal vez con desesperanza de que no se puede seguir para adelante. ¿Tenés algún mensaje para toda esa gente? Que es mucha, digo, ¿no? Por lo menos la mitad del país. Sí, uno, que no tenga ninguna duda que este es un embate del poder, con el objetivo de avanzar en políticas y en decisiones en contra de las mayorías, no, obviamente representado por supuesto en Cristina, en todo lo que ella hizo, lo que dio, lo que expresa y lo que representa. Y bueno, el mensaje es que no les tenemos miedo, que vamos a seguir trabajando, que buscaremos las formas, los caminos para darle más eficacia a eso, y que no, por lo menos desde la dirigencia política, lo que yo observé es que se redoblan los esfuerzos y que nadie va a aflojar, que nadie va a tomar estas amenazas, por más complicadas y tremendas que sean, como un factor para debilitarse, para quedarse en la casa, para guardarse o para transar con el poder. De ninguna manera, de ninguna manera. Axel, gracias por charlar con nosotros acá en el Destape. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no les tenemos miedo. Me parece que con esa frase habla mucho. Yo de verdad, me ha pasado, los amigos, conocidos, los grupos de WhatsApp, no sé qué les pasa a ustedes. Hay mucha gente, con angustia. Y no está mal. El tema es qué hacer con esa angustia, qué hacer con esos miedos, qué hacer con esa desazón. Es un día duro. Y va a ser duro el momento, veremos cómo se da. Les recuerdo, la novedad es que los abogados de Cristina ya pidieron que sea de forma domiciliaria, pero en algún momento va a suceder esa situación en la cual o tenga que presentarse en Comodoro Pi o tenga que ingresar a su domicilio y quedarse ahí sin poder salir. Obviamente desde el gobierno van a intentar esa foto de Cristina esposada, de Cristina con algún show como hicieron en su momento con Vudú, con Debido, con todos con los que pasaron esto, Orsanini. Lo van a intentar y va a ser ese momento. Viste que ahora estábamos como... Me parece que incluso todavía no caímos. Porque como no pasa, o sea, está el fallo, pero todavía no pasó. No, este impas de 5 días da una situación de, bueno, todavía no
todavía no hay algo concreto. Ya es concreto. Ya es concreto, pero viste que hasta que no lo ves, por ahí falta, y por ahí ese día también hay mucha movilización, y bueno, y será cuestión de aprender de las luchas anteriores, como decía, más temprano. Quiero retomar un poco el hilo editorial, pero acá compartido, para volver a compartir un poco del juicio, ¿sí? Donde se desarrolló todo esto. ¿Y qué decía Cristina en ese momento? En el juicio, estamos hablando de diciembre del 2019, y decía esto, mirá. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Es un fragmento muy importante este. Y pasó hace 5 años. Pero efectivamente, va a pasar eso. Va a pasar eso. La historia es larga. Y estos tipos van a pasar a la historia como los que inauguraron una era, o intentaron inaugurar, porque va a depender mucho de lo que hagamos todos nosotros, de que no sea la era de la libertad condicionada. Que tengamos libertad en serio y que aquellos que son electos presidentes puedan hacer las cosas por las cuales fueron votados sin ser perseguidos. Siempre es constante, nunca va a ser de buenas maneras, etcétera, porque el poder económico no larga, sino más. Pero bueno, va a ser una tarea importante. Quería traer... ¿Qué? Perdón, sí, ¿te puedo sumar algo a sí. esto? Un dato que me parece relevante en relación a esto del Fondo Monetario Internacional. Desde la vuelta de la democracia hasta 2006, no hubo un solo año en que la Argentina no estuviera o bajo un programa con el Fondo Monetario Internacional o negociando cómo resolver una crisis de deuda y un nuevo programa con el Fondo Monetario. Esos 12 años, del 2006 al 2018, fueron los primeros 12 años desde la vuelta de la democracia donde no estuvimos bajo las exigencias, las auditorías del FMI. Hablando de auditorías, este es un archivo que por ahí van a ver poco en el sistema de medios. Lo van a escuchar a Justo Pastor Romero. ¿No se acuerdan quién es? Es el auditor de Vialidad Nacional. Y en el juicio dijo esto. Y es ahí donde yo a veces me pregunto, nuestro informe de auditoría interna, como su nombre lo indica, fue utilizado para hacer esta causa que estamos aquí presentes. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas, tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia, y tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios. Esto yo estoy aclarando es por una inquietud, porque sí tuvimos en cuenta los precios, aunque no era ese el objeto del trabajo. Entonces, es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. O sea, el auditor dijo, no sabemos cómo inventaron esta causa a partir de nuestro informe. Y aún así, la llevaron adelante. Y Cristina ayer, condenada por la Corte Suprema. Ayer hubo muchos festejos. Vamos a la imagen 89, Fer, 89, que es uno notable, que es Mauricio Macri. Que ayer, Mauricio Macri es el hacedor, esta es la obra de él. A ver, para aquellos que lo daban por terminado, derrotado, que se le fueron todos con Milei, etcétera.
Chicos, el Calabrés tiene mucha experiencia, mucho poder, mucho rencor y mucha memoria. Y está la mano de Macri detrás de todo esto. Pues esto es también una carambola a varias bandas. Yo les decía que el poder económico, liderado por Mañeto y Paolo Roca, es el que está detrás de esto. Y vos me dirás, pero Mañeto y Paolo Roca están peleados en este momento con Milei. Mañeto porque Milei no le habilita la fusión Telecom-Telefónica y Paolo Roca porque le está pidiendo por favor a Milei que le frene los productos de China porque dice que no puede competir con eso y le está pidiendo más negocios en hidrocarburos y Milei se lo está dando a otros. Ahora, la cuestión es más compleja. Y Milei, a pesar de que ahora dice que está contento, Milei la quería a Cristina como contrincante electoral. Y ahora no la va a tener. Entonces, esto es un juego a muchas bandas. Y juega Mauricio Macri también. Que es el que, como les mostré hace un rato, puso y tiene vínculo con todos los jueces que intervinieron en esto. Bueno, ayer tuiteó Macri y dice, finalmente, después de un periodo muy largo, el trabajo impecable de la justicia termina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada. Es increíble porque, repito, todos los jueces de esta causa son de Macri. Los jueces, los fiscales. Y el propio Macri reconoció que se juntaba con el juez Mariano Borinsky en Olivos. Mirá, ponelo. El hecho de que los jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo, porque teníamos amigos comunes. ¿Está bien eso? Si hoy jugar al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo el Correo, ¿a usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. Pero tal vez hoy con el diario del lunes... De ahí a todo este cinismo del lofer, que no se lo cree nadie, todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes que yo llegue, salvo una, que es la de Vialidad Nacional, que la hizo el ingeniero Iguacel. Todas las demás venían de antes. Yo jamás me metí. Es más, la crítica de muchos es que yo, ¿por qué no logré? Yo digo, yo me voy a meter en la justicia, yo no me metí jamás. 16 veces estuvo Mariano Borinsky con Macri en la Quinta de Olivos mientras armaban esta causa. No una que ya sería grave. 16 veces. Y la Corte Suprema dijo, no pasa nada. ¿Qué pasa con las causas de Macri? Porque Macri dice... Uy, qué mal, las causas por corrupción. Mira, Macri tuvo una por contrabando que se la frenó la Corte Suprema menemista. ¿Se acuerdan? Después tiene un montón por espionaje ilegal. Y el mismo Comodoro Pi, que dice que Cristina no podía no saber que en una provincia a 2.000 kilómetros se hacía una obra pública, dijo que los espías de Macri eran simples cuentapropistas. Y cuando no pudieron decir que eran cuentapropistas, dijeron, no, está bien, porque Macri mandó espiar, por ejemplo, a los familiares de Lara San Juan que ponían en riesgo su seguridad, entonces está bien que los espíen. Y en el caso Correo, hablando de fundir al Estado, la familia Macri le debe al Estado, nos debe a todos, miles de millones de pesos, porque dejaron de pagar el canon del Correo, apenas se lo quedaron. Desde el año 2001, 24 años lleva ese expediente. ¿Y saben dónde está? La Corte Suprema le hizo un favor y lo mandó a la justicia porteña y está dormido ahí. Y no pagaron un peso. Y cuando le quiso condonar esa deuda a su familia siendo presidente, que eso sí es corrupción, lo descubrimos y tuvo una causa penal. 8 años pasaron de esa causa penal y no lo llamaron ni indagatoria. Eso es esta justicia, como les decía al principio, que está absolutamente cooptada y manejada por sectores del poder económico. Bueno, 9:35, hola Roberto Navarro. Buen día.